Ahora avisa cuando comienzan a grabar, ¿vio, profe? Bueno, entonces, este archivo lo tienen en la unidad que corresponde a planificación, que no me acuerdo cuál es, por eso no se lo digo en este momento. Y era para que podamos aplicar lo que les explicó el profe la clase pasada, ¿sí? El análisis FODA es un análisis que nos sirve para hacer algo así como un diagnóstico, ¿no? De una determinada situación, ¿sí? Y acá lo que hay que identificar son debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿sí? Esas son las cuatro, variables que se analizan, que corresponden justamente a FODA, ¿no? A ese nombre. Bueno, dice responder la pregunta incluida en el ejercicio, porque hay una pregunta al final, y les puse que era para corregir en clase. Esperen que voy a abrirlo un poquito. Bueno, ¿alguien de ustedes quiere leer? No sé si lo ven bien. Profe, el que está en el campus es otro, le aviso por las dudas. ¿Cuál es? Dice... No, está en el campus, Gaby, ¿eh? Lo estoy bajando ¿sí? y lo estoy imprimiendo. Sí. Dale. Uy, yo No, abrí otro. El otro dice 2020. Este dice 2021. No, sí, ¿Puede ser? el TP FODA caso Napoleón, el que yo abrí, pero Sí. me aparece diferente. Ay, yo lo abrí del campus A ver, por ahí yo toqué otro link cuando lo abrí. Ay, no, avísame porque por ahí puse otra cosa. No, pero si Paola dice que ya lo descargó y lo bajó, es que está bien. Porque yo tengo este mismo, parecido, pero dice CEN 35, porque lo usé en clase la semana pasada, o la otra, no me acuerdo, y después lo cambié para que no diga CEN 35. Pero bueno. Gaby, fíjate que está abajo el trabajo práctico. Sí. Campus, Ahí me abrió bien. Sí, se ve que no sé qué toqué entonces. No, abriste el otro, el del año pasado. Que sirve para que lo veamos después si quieren. Era para que, yo les dije el otro día, ¿se acuerdan? Para que los que están recursando lo tengan siempre el mismo trabajo práctico, pobre, porque si no se van a aburrir. Sí. Más que nada por eso. Igual no sé quién está recursando. Yo, profe. ¿Quién, yo? Profe. Pero vos estabas del año anterior, no del año pasado. ¿O también el año pasado estuviste? Sí, yo estoy desde que puso a Bimbo para hacer el caso ¿Desde Bimbo. qué? El caso Bimbo. No, pero te quiero decir, vos cursaste el año pasado virtual y el año anterior también cursaste. Sí, el año pasado hasta mitad de año y el año antepasado sí lo cursé todo. Claro, sí. Por eso vos, si no, te vas a más que aburrir con esto. Este es nuevo, así que... Bueno, les decía si alguno de ustedes quiere leer el caso FODA y el error de Napoleón en 1812. ¿Alguien se ofrece, gentilmente? Bueno, ¿quiere que lea yo? ¿Se me escucha bien? Dale. Bueno, ejercicio 19, FODA y el error de Napoleón en 1812. Objetivo. El objetivo de este ejercicio es desarrollar habilidades para diseñar la matriz FODA. Como guía conceptual, puede ser útil remitirse a un libro sobre proceso administrativo. Situación. Cuenta Caulaincourt, 2005, que a principios del siglo XIX Napoleón estaba descontento con la política exterior de Petersburgo, por dos razones. La escasa colaboración del zar Alexander I, sobre la observancia del bloqueo comercial contra Inglaterra promovido por Napoleón, y su conducta independiente, ya que no reconocía la supremacía de la Francia napoleónica en Europa. Napoleón creía que la única posibilidad de disciplinar a Alexander I era la guerra.
Por lo tanto, diseñó un plan estratégico que proponía la concentración de un ejército francés de 200.000 soldados en la frontera lituana-rusa y un ataque sorpresivo en dirección a Moscú en junio de 1812. El ejército ruso constaba de 120.000 soldados. No tenía la experiencia de combate de los franceses y estaba dirigido por Alexandre I, un estratega mediocre. Según el plan, para detener el avance francés, Alexander I tendría que aceptar el combate que, según Napoleón, conduciría a la destrucción del ejército ruso. Una vez destruido el ejército, Alexander I tendría que negociar la paz y Napoleón le dictaría las condiciones. De esta manera, la guerra no duraría más de 2 meses y terminaría antes de empezar el otoño de 1812. En realidad, el ejército ruso alcanzó a maniobrar, retrocedió en orden y evitó dar la batalla durante 3 meses. Cuando no pudo aplazar más la batalla, el nuevo comandante ruso, Kutuzov, enfrentó a los franceses en Borodino, donde estos establecieron una supremacía sobre los ejércitos de zar. Triunfante, Napoleón pudo ocupar Moscú. Sin embargo, Kutuzov causó graves pérdidas a los franceses y evitó la destrucción del ejército ruso. Con el ejército debilitado, pero en vías de recuperación, Alexander I se negó a negociar con Napoleón y continuó las hostilidades. Napoleón, contra su voluntad, se vio arrastrado a una campaña prolongada, para la cual no estaba preparado. Empezaron a escasear los alimentos y caballos. Los soldados franceses estaban mal vestidos y desmoralizados, lo que obligó a Napoleón a ordenar el retiro que condujo a la destrucción de su ejército a su derrocamiento en 1814. Pregunta: ¿en qué momento Napoleón cometió el más grave error en su planeación estratégica? Bueno, gracias, Paola. Esto es así. A ver, que no veo. No sé, no puedo ver. Esto es así. La idea es pensar, Napoleón tomó una decisión, ¿sí? Y eligió una estrategia, ¿sí? Pensando en obtener un resultado, que no lo obtuvo como él lo pensó. Entonces, digamos, viéndolo desde este lugar, digamos, de saber cómo fue el resultado, obviamente sabemos que cometió errores. Entonces es que ustedes puedan analizar sobre todo esto, cuál era la situación en el momento en que él decide esa estrategia y ver cuáles eran las debilidades, cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las amenazas y cuáles las oportunidades que tenía Napoleón, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Leyendo acá esta parte, ver cuáles eran las debilidades, cuáles las fortalezas, cuáles las amenazas y las oportunidades que debería haber analizado Napoleón, y ver en qué momento, digamos, fue el error de, bueno, esto no lo tuvo en cuenta o acá se equivocó, ¿sí? Entonces, se los dejo acá en el pizarrón, tómense 10 minutitos, ¿sí? Léanlo de nuevo, mírenlo, los que tienen ahí en el campus, si no lo miran de ahí, y traten de armar esa matriz. Sería como esos cuatro grupos, ¿sí? ¿Qué ustedes considerarían que podrían ser debilidades? Sería lo negativo. Las fortalezas serían los puntos fuertes, lo positivo que tenía el ejército de Napoleón. Las amenazas y las oportunidades. Acuérdense que debilidad y fortaleza es de lo interno, ¿sí? Sería de Napoleón y su ejército. Y las amenazas y oportunidades serían de los rivales, del contexto, ¿sí? De lo que pasa afuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Si quieren lo repito. Si quieren lo repito, no hay problema. Ustedes díganme. ¿Estamos? Bueno, miren, son 7 menos 10. A las 7
Yo prendo y ustedes me dicen, bueno, yo voy a dejar prendido, pero digo, nos ponemos en contacto y ustedes me dicen qué identifican de esto, ¿ok? Dale, profe. El clima. Son las 6:59 en mi máquina, no sé. Así que ahora lo compartimos. Sí. ¿Lo voy diciendo? No, espera a ver los demás si terminaron, porque así lo pueden comparar, para que estén atentos. Sí, sí. Yo Más por que mi parte nada. ya estoy igual. Yo también estoy, profe. Ah, bueno, listo. Entonces sí. Porque si no, viste, uno escucha y si no lo terminó de pensar, bueno, está. Pero, ¿estamos todos? ¿Estamos todos? Sí, profe. Creo que sí, profe. Sí, sí. Ok. Esperen que estoy acomodando mi pantalla. Bueno. Entonces, ¿quién quería empezar, Gabriela? ¿O quién? Profe, yo más o menos le hice algo así por el estilo. Más o Bueno, menos. esperen, vamos a hacerlo por partes, así pueden participar todos. Sí. Si querés empezar, vamos a hablar primero de las debilidades. Dale. Dale, ¿cuáles eran las debilidades? Entra en un contexto donde sus debilidades, por ejemplo, es que no están acostumbrados al clima de Rusia, ¿sí? Por más que ellos planearon atacar antes del invierno, ¿sí? El ejército ruso tuvo la habilidad, entre comillas, de ir como posponiendo el ataque, ¿sí? Entonces para eso llegó el invierno. Entonces las debilidades se comenzaron a convertir como la comida, ¿sí? El encarecimiento de la campaña logística en traer, porque ya aparte de que estamos hablando de que en esa guerra fue uno de los inviernos más duros de todos los registros que hay de toda la historia, el moverse, porque si bien eran casi el doble que los otros y estaban muy bien equipados, equipados en lo que sea de armamento y todo eso, había que mover todo eso. Y se manejaban en autos, ponele de guerra, que había que moverlo en lo que era la nieve. En carretas sería, ¿no? ¿En autos? ¿En 1812? No, carretas, profe. Yo digo auto y me imagino los jeepsitos tipo de guerra de película, por eso. Por eso. Digo, Napoleón no tenía jeeps. Bueno, le hacía falta una máquina del tiempo. Carreta, profe. Entonces caballos y burros tendrían, sí. Supongo. Entonces tenían que mover toda esa mercadería, o sea, todas esas cosas que tenían de equipamiento y comida. A su vez se le sumaba el invierno, que, o sea, era externo, pero le encarecía la campaña de traer más cosas para ellos, como comida, como abastecimiento. Y a su vez también los otros, cuando iban retrocediendo, que dicen una parte ahí que dice, en realidad el ejército ruso nunca alcanzó a maniobrar, lo que hacían ellos era esperar que los otros hagan lo que tengan que hacer, se iban así un paso para atrás sería, ¿no? ¿Y qué dejaban? Dejaban todo quemado, todo con la tierra con sal para que no crezca nada, entonces tampoco podían aprovechar esa tierra, y bueno, tampoco menos con el invierno, entonces esa por ahí las debilidades, aparte de la soberbia de Napoleón, ¿no? Piensen que lo que está diciendo por ahí tiene que ver con lo que sucedió, pero Napoleón, cuando hizo su análisis y trató de definir una estrategia, no podía saber eso, ¿no? Lo que estás diciendo. Entonces es pensar y situarse como si ustedes fuesen Napoleón y decir, bueno, ¿cuáles son mis debilidades? De mi ejército, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las fortalezas?
cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, y ahí decido, ¿no? Sí, sí. No sabemos todo lo que pasó, lo sabemos, después lo supimos, pero en ese momento no se sabía. Entonces, como debilidad, pusiste que habías dicho primero que no estaban acostumbrados al clima frío, Sí. ¿no? Algo así. O al Sí, clima, digamos, de Rusia. ¿Mm? Sí, sí, o sea, tenían un cambio Bien. climático muy, muy diferente y también se lo puede tomar como amenaza, ¿no? Pero yo no estoy hablando del invierno en sí, sino que estoy hablando de todo lo que conllevaba eso, ¿no? Y el frío Bien. del acostumbramiento de cada persona, porque no es lo mismo un frío en otro lado que un frío, un invierno ahí. Ujú. Bien. Claro, ellos no tenían la información del propio país. Sí. ¿Cómo, Michelle? Que ellos no tenían la información, por así decirlo, del propio terreno a la guerra, ¿no? Realmente lo que está diciendo Gaby. Conocían lo que sería Rusia, por ejemplo, en el invierno. Que es lo que por ahí no conocían bien el terreno, decís vos. Igual por eso querían atacar antes del invierno, pero tampoco se imaginaban que ese podría ser el invierno más frío. Claro. O uno de Igual, los más fríos de la historia. Y para los otros que están escuchando, Bueno, yo más o ¿qué menos otra debilidad? A ver, perdón. dale. No, Sí. comparto por ahí una parte del párrafo del texto, como decía Gaby, que había escasez de alimento como debilidad, de caballos, que, bueno, estaban en malas condiciones los soldados, desmoralizados. Eso lo puse como debilidades, pero bueno, más o menos comparto con lo que dice la compañera, según el texto, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene algo más que haya marcado como debilidad? Si es antes de la guerra, la soberbia. Yo tengo debilidad, puse muy distinto a lo que dijeron mis compañeros. A ver. Puse la escasa colaboración de Alexander I sobre el bloqueo comercial contra Inglaterra, que eso estaba promovido por Napoleón. Eso en debilidad. Y también puse la conducta independiente del zar, que no reconocía la supremacía de la Francia napoleónica también. No, Claudio, eso sería como del contexto, pero no podríamos ubicarlo en debilidad, porque la debilidad es interna. Napoleón, para marcar, si hubiese tenido que usar la herramienta FODA, tenía que pensar en su ejército, cuáles eran los puntos débiles de su ejército, no del contexto. Vos lo que estás diciendo es por qué se generó todo este problema, pero eso no es, no es una debilidad del ejército y de Napoleón. ¿Sí? Entonces hay que enfocarse más en el ejército. Yo me enfoqué más en el contexto. En la debilidad y en la fortaleza. En la debilidad y la fortaleza, ¿se acuerdan que les explicó el profe en la clase pasada? Fortaleza y debilidad es de la organización. Es los puntos fuertes y débiles que tenemos en la organización en el momento en que yo hago el análisis FODA. Y después analizo amenazas y oportunidades, y a partir de ahí, con esos 4 elementos, miro todo y digo, esta es la mejor estrategia que tengo. Esta, la mejor estrategia que tengo, no, la mejor estrategia que puedo llevar adelante sería. ¿Sí? Sí, Profe, yo lo vi yo más como porque como que le afectaba más a la misión y al objetivo de Napoleón, porque como él quería bloquear eso a Inglaterra, o sea, el comercio, y yo lo vi como que el zar le evitaba su misión y su objetivo. Yo lo vi de ese lado. Claro, pero ahí ya no puede, Napoleón ahí no podía hacer nada, porque no es un tema de él, es un tema del otro. Por eso te digo que no es la parte interna, que sería la fortaleza y debilidad, eso es externo. Él no puede hacer nada con eso. Esa es la realidad. Alexander I no colaboraba y no sé qué más dijiste, no me acuerdo. Bueno, lo que se me fue. Era lo que hacían los otros, digamos. Lo que vos estás diciendo es lo que hacían los enemigos, los adversarios, digamos. ¿Sí? Pero no él. Siempre piensa en fortaleza y debilidad, es de la organización.
es interno, es con lo que yo puedo trabajar porque puedo hacer algo con eso. Las debilidades las puedo tratar de cambiar y de transformar, ¿sí? Y que no sean debilidades después. Y las fortalezas tratar de cuidarlas, digamos, ¿no? Y de mantenerlas. Pero con eso yo no puedo hacer nada, yo organización. En cambio, con las oportunidades, en cambio, las amenazas y las oportunidades son lo de afuera, lo que hacen los otros, digamos. ¿Sí? ¿Está un poquito más claro? Benjamín, ¿vos querías decir algo? Que yo puse como debilidad su plan de acción y el tiempo de ejecución. Porque no, si hablamos de estrategia, tampoco contó con la defensiva del contrario sería, y no calculó bien el tiempo. Su plan de acción, ¿y qué dijiste más? No me acuerdo. ¿Lo segundo? ¿El tiempo? No. ¿La duración? ¿Benjamín? ¿Benjamín? ¿Se me escucha, profe? Ahora sí. Casi, creo que estaba muteado. Ah. El plan de acción y el tiempo de ejecución, porque él, y tampoco contaba con la defensiva del contrario sería. Y por las mismas razones entrarían los insumos, los alimentos, la movilidad y eso. Porque él contaba que la guerra iba a durar menos de 2 meses, supongo. Y al alargarse, es como la toma de decisiones improvisada lo llevó a eso. Claro, tenía como que contaban con recursos limitados para una cantidad de tiempo y esto se fue más allá en el tiempo y se complicó. Claro. Bien. Eso lo vi yo como debilidad. Bien, después vamos a ver lo del plan de acción, pero lo de los recursos lo había dicho Gabriela igual, es el tema de que tenían recursos limitados, ¿no? Había una, y bueno, Gabriela había dicho como que era caro transportarlos, etcétera, etcétera, entonces bueno, ahí se complicaba. Tenías recursos limitados y tendría que haber hecho la cuenta, bueno, ¿para cuánto tiempo tengo recursos? Y ver si podía definir la batalla antes, la guerra antes, digamos. Bueno, ¿sí? Ahí en el grupo dicen, profe, ¿se puede tomar como debilidad que Napoleón creía que la única solución era la guerra? Y la única solución que le deje a él ganando. Eso igual iría por que era un narcisista. Estaba leyendo, ¿cómo? Perdón. Se corta para mí. ¿Qué decía Michelle? Perdón, de que era un narcisista, un soberbio. Sí, eso lo había dicho Gabriela, ¿no? De la soberbia. Sí, de él. Entonces eso sí sería como una debilidad para alguien que lidera y que toma decisiones. La soberbia por ahí lo hace cometer errores, ¿no? En esto. Quizá también se podría unir a esto que dice Lara, que por ahí él creía que la única posibilidad era la guerra, entonces también cuando, digamos, no puede pensar en otra alternativa, también es una debilidad de él, ¿no? No pensarlo. Que se podría, creo, relacionar con esto, con la soberbia, ¿no? No escuchar por ahí a otro que le dijera, mirá, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿No? La Sí, porque si por ahí lo tomamos a la supuesta guerra que él quería hacer como un camino hacia un fin, y tenemos el fin, obviamente su debilidad era que veía solo un camino, que era la guerra. Ahora, si estamos hablando de la guerra en sí, las debilidades, ya estamos hablando que va a ser una guerra. Claro, el tema es que él, lo que se presenta acá, digamos, es una situación que se dio cuando él tuvo que decidir ir a Rusia, invadir Rusia. Él toma la decisión pensando en que, bueno, poniendo como meta objetivo tal y tal cosa, para que sucediera tal y tal otra, y bueno, y no sucedió así, ¿no? Entonces hubo un error, porque no funcionó. Si eso hubiese funcionado, quiere decir que su idea de, más allá de que pensemos que la guerra no es la solución, pero en ese momento, digamos, hubiese sido
su estrategia, la elegida, hubiese sido correcta para lo que él quería. Sin hacer, o sea, no analizando, no haciendo análisis de valor de la guerra en sí, ¿no? Porque es un hecho histórico, o sea, no es que estemos de acuerdo con las guerras, ¿no? Sino que por ahí en este caso se aplica a algo estratégico, porque se acuerdan que dijimos cuando hablamos de estrategia que estaba basado en todo el desarrollo de las estrategias en la planificación están basadas en el desarrollo estratégico militar, ¿no? Originalmente. Sí, sí. Bueno, vamos a las fortalezas. ¿Quién quiere leer qué fortalezas identificó? Profe, Yo, ¿Sí? puse profe, Esperen, no sé quién hablaba, Martín, Benjamín o Michael, no sé. cualquiera, me da igual. lo Bueno. mismo. Dale. Benjamín entonces, y si no, completa Michael después. Cantidad de gente, experiencia de combate, armamento y eso. Experiencia y armamento. Y estrategia. Claro, Em, la experiencia, yo igual lo puse, después mismo el casi. La cantidad de soldados que él tenía bajo su mando era mucho más grande que la del oponente. Y además de que él ya había otras guerras. que tenía experiencia, el número de gente era mayor, bueno, el armamento, estaban bien equipados. ¿Y qué más? Y yo a eso le sumé estrategia, porque vos podés tener muchísimos soldados con muchísima experiencia, pero si no tenés una estrategia sólida, va a pasar lo mismo que nada. Los otros no tenían soldados, no tenían capaz que, o sea, obviamente tenían los recursos más cerca, pero con la estrategia les ganaron. Claro, pero Ellos ¿por qué lo pondrían en fortaleza? Y ellos tenían una buena estrategia, pero no tuvieron en cuenta otras cosas. Ah, bien. Ahí está. O sea, no era tan buena. Acá lo que dice es que el ejército francés estaba dirigido por Alexander I, un estratega mediocre. O sea que se ve que este Alexander no era tan buen militar, ¿no? Parecería. En cambio, a Napoleón sí, era un militar exitoso, podríamos decir. Sí, ¿no? sí. El otro le ganó por Entonces, cansancio. Por el invierno. Estaban al mando de un buen estratega, lo que es lo que dice la historia, hasta que se equivocó. Sí. Y chao, dicho. Bueno, estos serían fortalezas. Creo que todos ahí estamos más de acuerdo, ¿no? No sé si alguien tiene algo más, si quiere preguntar algo, si tienen alguna duda. Pero en este caso, profe, la estrategia se consideraría una fortaleza porque, o sea, ya se sabe que era un estratega bueno, pero el otro le ganó igual. O sea, el otro tuvo una mejor estrategia, pero en el momento de analizar antes de la guerra, su fortaleza era la estrategia. Sí, o sea, era, digamos, si vos lo mirabas en ese momento, mirabas los dos ejércitos, por lo que dice el texto, seguramente decías, bueno, tiene más posibilidades de ganar y de ser exitoso el ejército francés que el ruso. ¿Por qué? Porque Napoleón era un mejor estratega que Alexander I. Entonces, le hubieras puesto las fichas, digamos, al ejército francés, ¿no? En ese momento. Ahora Sí, después sí. decís, bueno, pero ¿qué pasa si? Bueno, tenían pocos recursos o limitados recursos, y si se hacía más largo y era invierno, y fue el invierno, como decís, más duro, y etcétera, etcétera, bueno, y ahí está el tema, ¿no? Que es lo que Napoleón no tuvo en cuenta. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Pasa que por eso él quería atacante del invierno, sin saber que iba a ser más duro, ya quería atacante del invierno, y bueno, después los otros le tuvieron ahí hasta que... Ahora vamos a ver las amenazas y oportunidades, ¿no? ¿Cuáles serían las amenazas y cuáles las oportunidades? Una amenaza, que lo digo porque creo que no lo leí en el texto, es el tamaño de Rusia. ¿Una amenaza? Sí, profe.
¿Por qué? Porque justamente por eso ganaron. Porque ellos iban hacia atrás y tenían un montón de territorio atrás por el cual se podían seguir yendo hacia atrás, y los otros iban entrando en el terreno ruso. Entonces, Y eso... no terminaban de entrar nunca. Y sí, después le rodearon, lo mataban a todo y listo. Que vea qué simple. Y sí, le hacían una emboscada y un circulito. ¿Quién más? A ver, ¿quién más opina? ¿Oportunidad o amenaza? Digan cualquiera, total, estamos allá ahí. Ahí en el Podemos- chat, profe, escribieron, Yo oportunidad no puse el tenía la ataque de experiencia. sorpresa que Claro, Estefanía está bien. La oportunidad era que obviamente miraba el ejército y el ejército contrario, ¿sí? No tenía experiencia, no tenía la misma experiencia que ellos, ¿sí? Entonces era una oportunidad, ¿sí? Eso es porque es de afuera, ¿no? No es es lo que haría la competencia, por ejemplo. Ujú. ¿Alguna otra cosa? Aparte de eso, yo puse igual que el ejército de Rusia era dirigido por Alexander, como lo trata como mediocre. Claro. Sería lo contrario a la fortaleza acá, que pusimos para los franceses, para para nosotros sería una oportunidad, que el otro no tenga un buen... Buena estrategia. Y para Napoleón era un factor fundamental el factor sorpresa. Su oportunidad estaba ahí. Ajá. Sorprender. Bien. ¿Qué otra cosa les parece? Las amenazas o oportunidades, depende de cómo se lo vea, es también no saber cómo pueden llegar a reaccionar los otros. Él acá, por ejemplo, en el texto aseguraba que lo iba a ganar y que arriba dice, por ejemplo, negociar la paz y Napoleón le dictaría las condiciones. Él lo asegura, pero puede ser que sí, puede ser que no. Oportunidad digo porque pudo haber ganado ese camino o puede perder más de lo que iba a ganar, como una amenaza, como a futuro. No sé bien, ¿eh? Está medio raro. Es decir, cómo me puede afectar a mí. Porque una fortaleza, por ejemplo, perdón, una oportunidad o una amenaza es cómo me va a afectar a mí en el futuro, es como yo lo estoy viendo ahora en adelante. Y entonces la amenaza que por ahí tenía es que no sabía cómo los otros iban a reaccionar, si se iban a quedar todos calladitos o iban a darle pelea. Sí, la incertidumbre, decís vos, de no saber qué va a ser el otro. Sí, sí. Pero en ese momento, digamos, lo que tenés que pensar es en algo por ahí más concreto, si no, tendrías que pensar demasiadas alternativas, ¿no? Acá en el chat dice Lara, amenaza, Kutuzov causó graves pérdidas en los franceses. Pero eso ya no es ni una amenaza ni una oportunidad, porque eso es lo que sucedió después. Esa es la realidad, digamos. Nosotros estamos planteando qué tendría que haber hecho Napoleón antes de tomar la decisión de avanzar sobre el suelo ruso. Ahí está, profe. La amenaza puede ser un aliado que ellos no tengan en cuenta. Si yo me pongo ante la guerra, yo no sé si el otro va a agarrar un aliado o no. Sí, pero no lo menciona el texto. Pero podría ser. Si lo tomamos, digamos, desde lo general, podría ser que la amenaza sea una posible alianza. Sí. Franco, ¿qué querías decir? Yo como oportunidad, según el texto, como que lo que consideraba Napoleón fundamental era el factor sorpresa en el ataque. Y como amenazas veo que el enemigo está en el territorio propio, digamos, hay un clima hostil, y la otra amenaza es la postergación y prolongación de la batalla. Ellos no estaban preparados para un combate largo, fueron a enfrentar un combate de 2 meses y se prolongó mucho más. Antes de la prolongación, ¿qué dijiste?
no me acuerdo. A ver. Dijiste Y clima hostil. clima hostil. Ah, ¿eso? Ah, pensé que había después dicho algo más en el medio y no lo copié. Bueno, entonces, más o menos estamos con lo que, a ver qué dice Michael, amenaza una mejor estrategia en último momento que fue en la forma que ganaron. Claro, pero eso lo sabemos después, ¿no? Pero pensemos, en este caso y en este ejemplo, Napoleón no tuvo en cuenta algunas cuestiones, por eso tomó la decisión de implementar esa estrategia o de decidirse por esa estrategia que resultó mal después. ¿Cuál fue el mayor error que ustedes podrían decir que cometió Napoleón? Si hubiese aplicado el FODA, hay algo que no tuvo en cuenta, ¿sí? Como decía recién Franco. ¿Cuáles serían los puntos que podríamos mencionar como esto es lo que Napoleón debería haber pensado? Para resumir, digamos, no porque no lo hayan dicho, no estoy preguntando algo nuevo. Yo pienso que no tuvo en cuenta que Alexander no podía, podía responder sin ir a combate, sino que podía replegarse y retener la batalla y volver y así. Eso no lo tuvo en cuenta. Claro, que podía elegir una estrategia diferente, ¿no? Claro, porque él lo daba como por hecho, que se iba a dar la batalla y que iba a durar menos de 2 meses y que iba a ser todo como que él quería. Bien. ¿Qué otra cosa quieren comentar? Subestimó al Franco. rival. Subestimó al rival. Sí. ¿Y qué otra cosa? ¿Considera la negociación, tal vez? Que no consideró la posibilidad de No, negociar. considerar de negociar. Claro. No, sí, tendría que, esto es lo que decíamos al principio de por qué la guerra como única, como única opción, ¿no? ¿Está? Y bueno, en esto de la estrategia diferente, que no tuvo en cuenta, digamos, que ellos podían elegir otra estrategia. Si hubiera pensado en esa estrategia, ¿qué tendría que haber analizado? Si hubiera pensado que no era una sola batalla. Una de las cosas que se aprende tanto como estrategia militar, tanto de la guerra de Napoleón o como los nazis también cuando quisieron avanzar sobre el suelo siberio, es el reconocimiento de las básicas, es el reconocimiento de terreno del enemigo para poder desplegar sus armamentos, su gente y prepararse para la batalla. Eso es algo que no tuvieron en cuenta, hacer un reconocimiento de terreno previo para prepararse y poder atacar mejor. Es decir, un Bien. poco más de tiempo y haber atacado también después del invierno. Así les da un tiempo a que no les llegue el invierno, porque son personas que tampoco estaban acostumbrados al invierno normal de ahí. Entonces, obviamente, yo no me voy a poner a querer atacar 2 o 3 meses antes del invierno, porque digo, no, tengo 2 o 3 meses y ya con eso le gano. No. Si lo hubieran planeado bien, una guerra nunca duró 2 o 3 meses. Entonces, lo tendrían que haber planeado para después del invierno. Por eso lo del error de él, no sé si Benjamín recién dijo, o Franco, no me acuerdo, él pensó que con una sola batalla, como dice ahí, ganaba, o sea que era rápido, era un trámite. ¿Por qué? Porque eran muchos más, porque era mejor ejército, porque tenía más experiencia. Entonces él en ningún momento pensó en que esto podía ser diferente, ¿no? Él pensó que se iba a resolver pronto, por eso quizá se decidió a ir a pesar estaba cerca el invierno, ¿no? Porque él no tuvo en cuenta esto de que se podía prolongar. ¿Mm? Y creo, no sé si quieren agregar alguna otra cosa que quieran aportar y sumar. Si no, lo único que por ahí no sé si alguno lo mencionó, que menciona por ahí el autor de este trabajo, era el tema de la moral, ¿sí? Del ejército. Creo que en algún momento acá habla de esto. Dice los soldados franceses al final estaban mal vestidos y desmoralizados.
Y acá marca la diferencia entre los dos ejércitos, ¿por qué? Primero, bueno, ellos estaban en otro, como dice Gabriela, en otro territorio, con otro clima, que no conocían, y se estaban quedando sin provisiones, pero además los rusos defendían su patria. Entonces tenían además esta motivación extra de que tenían que luchar por una razón mucho más elevada. En sus principios y en sus valores. En cambio, los franceses iban, porque lo había decidido Napoleón, porque era una estrategia para ganar como dijo Claudia al principio, para ganar que si ellos perdían los rusos, iban a darle el apoyo, iban a reconocerlo a él como rey, emperador, etcétera, etcétera, y bueno, y iba a ganar en eso, pero no era una causa de todo el ejército francés, digamos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, los rusos defendían su patria. En cambio, los franceses iban atrás de Napoleón, porque eran militares, pero la razón de la guerra era más de Napoleón, ¿sí? Era un interés de él. Eso es lo único que ahí el autor agrega lo que ustedes, agrega todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? La parte de el análisis de la dimensión moral, que era una debilidad del ejército francés. En este caso por la razón de la batalla, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahí está, esto queda así. Acá la idea era hacer esto, ¿no? Marcar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, y ver este cierre que era en qué se equivocó Napoleón, ¿no? En esto de no pensar que no se iba a resolver una sola batalla, que el otro ejército iba a usar otra estrategia, que se iba a extender en el tiempo, que era otro terreno, ¿sí? Otro territorio diferente, y que podía salir mal. Exactamente. Bueno, muy, muy bien, me encantó que participaran la mayoría de ustedes. Esperen que quiero checarlo, no puedo. Ahí lo dejo de compartir. El otro ejercicio que había en el campus, bueno, que Gustavo creo que ahora ya no está, pero después si no se lo dejamos para la próxima clase. ¿Estás ahí, Gustavo? Sí, acá estoy. Le oculté el de 2020, porque me parece que había Confundiendo. algunas dudas, sí, se estaban confundiendo. Solamente eso. Bien. ¿Vos vas a las herramientas? Estás en muteado. Estoy tratando de recordar dónde. No te estoy escuchando. ¿Sigo creo muteado, que no? hablaste de las 5 fuerzas de Porter también, antes de que se terminara la clase. Sí, creo que lo único que quedaba dentro del librito este que estábamos viendo, donde estoy buscando el PowerPoint. La cadena de valor. Y matriz BCG. Ah, sí. Dentro de esos apuntes que están en el campus. Iba a decir, nosotros la próxima clase tenemos el parcial.
Sí, profe, Sí, eso yo le iba a preguntar si entraba todo lo que vemos hasta hoy. Y lo último que vimos es diagrama de Gantt en calendario de planificación. Era un PowerPoint que tenía de nombre Herramientas de Administración Estratégica. Bien. Sí, yo me fui antes de que termine la clase porque tenía que tomar parcial. Me fui a las 9. Y ustedes creo que se quedaron un poquito más. Yo vi hasta lo de 5 fuerzas de deporte. Bueno, sí, en el parcial va a entrar, sí, hasta lo que veamos hoy. ¿Sí? Sí, sí. Que esperen que no sé. Acá. Sí, ahí te había mandado un correo, perdón, le había mandado un mensajito. Lara también me había preguntado hasta dónde. Lo que pasa es que no estaba seguro, por eso no le Pero contesté. Lara está ahí en la clase. Sí, por eso ahora, bueno, seguramente se va a estar enterando, pero no le contesté el correo. Sí, sería la unidad 3 hasta planificación. Todo lo de Hasta planificación. Lo de organizar, no. La función de organizar no entraría. Porque eso todavía no lo vimos. Sí, profe, lo último que habíamos visto era hasta la, bueno, página 25, que era la bibliografía, pero anteriormente a eso vimos planificación operatoria, que nos había mostrado unos cuadraditos. Creo que ese PowerPoint igual lo terminamos, sí, eran 25 páginas y lo terminamos. Y después lo de las escuelas entran todas, ¿no? Sí. Sí, no sé si les está faltando algún material para, porque creo que habíamos quedado en subirle algo. Creo que me parece que se los estoy debiendo. Estoy muy segura. Gabriela sabe ahí que revise. En realidad, yo una vez mangué el PPT de burocracia, pero era más que nada como para profundizar un poquito, ¿no? Pero bueno, ese es el que... Ese es el que de la burocracia. El que no está en el campus y... ¿No está o sí está? No. No, no está. No está en el campus y bueno, una vez... Bueno, ahora lo voy a subir. Sí, porque me acuerdo que algo quedé en subir y no subí. Estoy pensando eso, que estoy en falta. Sí, sí, el azulcito fue el que subieron. Viste que yo había marcado en el grupo y dije que a partir de la página 30 era la teoría de la burocracia. El 28 de mayo mandé ese mensaje. Pero me parece que no era el que yo di. Este azulcito era el del profe, si no me equivoco. Claro, pero el que yo di usé otro, que no es azulcito. No, es como cremita el colorcito. Sí, estaba más completo ese el PPT. Sí, ese lo hice separado, digamos. No, por eso yo sé que debía algo. Profe, consulta, ¿alguna consideración? O sea, porque es un montonazo, pero ¿alguna consideración para el parcial? O sea, porque hay muchos detalles que, bueno, no sé, me da miedo olvidarme, pero no sé. De las escuelas, que es un poco lo más largo, generalmente lo que podemos pedir es, bueno, saber cuál es el exponente o cuáles son los exponentes principales en cuanto a nombres. Sí, podría ser que les pidamos, ¿no? De las distintas escuelas. No sé, saber que Taylor es de la administración científica, saber que Fayol es de la escuela clásica, ¿sí? Que Max Weber es el exponente de la burocracia, ¿sí? Esas cosas. El exponente. Después, los principales aportes de cada una, digamos qué es lo que sumó al desarrollo de la administración,
que sobre todo por ahí pensando en lo que se usa actualmente, ¿no? O si fue importante porque significó un cambio. No tanto en detalles por ahí muy específicos, porque generalmente no preguntamos eso. Preguntamos cosas que sabemos que por ahí después quedan como información relevante, digamos, ¿sí? Después, aportes, el exponente de los aportes les dije, después por ahí las ventajas y las desventajas o críticas de las teorías, que un poco generalmente siempre las decimos, digamos, cuáles fueron las críticas positivas o las ventajas de esa teoría, y cuáles son las críticas, digamos, que fueron los que el resto de los autores dicen, bueno, a esta teoría le faltó tal cosa, o no tuvo en cuenta tal otra. Y creo que eso básicamente, y después algunos temas que son de cada una, como por ejemplo, de algunos conceptos sobre todo de la administración científica, no sé, qué es racionalización del trabajo, qué es división del trabajo, por qué para Taylor era importante la especialización, también eso porque tiene que ver con ustedes, con la ingeniería industrial. Después, cómo trabajó y cómo se desarrolló la teoría del Mayo, ¿no? Que fue a través del experimento. No para que sepan todo lo que pasó en el experimento, sino por ahí para saber que se hizo una experiencia con un grupo de empleados, ¿no? No recuerdo otra cosa. Sí, no sé qué otra cosa, no me acuerdo, pero por ahí de algunas teorías podemos llegar a preguntar, no sé, alguna cosa, algún tema que es significativo, pero que hemos dado en clase, o sea, seguro, ¿no? No es que, como les digo, no es que vamos a pedirles cosas muy específicas, no, para nada. Siempre va a ser como lo más relevante, porque ese tema es largo. Después de la primera unidad, no sé, organizaciones, definiciones, características, clasificación, el entorno, las variables del entorno, ¿sí? Bueno, de la administración también la definición, la importancia, la aplicación. No sé, ¿puedo ayudarme, Gustavo, si me olvido de algo? No me acuerdo. Se me pasa ahora. Y... Sí, estaba buscando el archivo de la semana pasada. No pasó tanto tiempo, pero tengo un montón de No, archivos. pero y si dice Gabriela que lo terminaste, así que... Sí, lo terminamos. No te Lo único preocupes. que no vimos, que por ahí sí que terminamos a ver, es la matriz BCG. Ah, bueno. Sí, no sé si quieren que lo hablamos o si no, pongo un videito de 4 o 5 minutos, como quiera. ¿Será escrito multiple choice? Nosotros el año pasado me parece que pusimos algunas preguntas de elegir, seleccionar o verdadero o falso, o elegir entre opciones de respuestas, pero no todo va a ser así. Seguro que va a haber algunas de desarrollo y otras que puede haber algunas de elegir, ¿sí? entre distintas opciones, y de algún verdadero o falso quizá también puede haber. De nada. De nada, de nada. Y no sé si me estoy olvidando de algo, pero no tengo acá a mano. Acá tengo el programa. Está bien picado. Bueno, de la primera unidad, como les dije, entonces es administración. Bueno, las funciones de la administración las tienen que saber de pe a pa, eso sí. Bueno, cuál es la importancia de la administración, cuál es el objeto de estudio de la administración, las organizaciones,
conceptos, características, bueno, elementos, vimos también propiedades, bueno, por qué es importante, ¿no? Porque Disculpe, profe, ¿qué dijo que teníamos que saber de pe a pa? Se me cortó justo. Las Bueno. funciones de la administración. Las funciones de la administración. Ah, bueno. El proceso es planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Sí? Sí, eso no pueden no saberlo. Después hablamos del contexto y el medio ambiente, que es lo que yo les decía recién, el macroentorno, el microentorno, el entorno inmediato o el entorno mediato, los factores o variables de ese entorno. Después, bueno, después viene la unidad 2, que es todo lo que estábamos diciendo, que Paola preguntaba, del pensamiento administrativo. ¿Sí? Y después vimos de la unidad 3, vimos la primera parte, que sería planificación. Nos falta ver estructura, dirección y control. De la unidad 3 llegaríamos hasta el entorno organizacional, variables del entorno interno, hasta ahí. Acá no está en el programa lo de las herramientas, pero bueno, sí entra porque está dado y está dentro del campus también, ¿sí? Son las herramientas. Lo de planificación, vimos todo lo general, todas las definiciones, visión, misión, objetivos, metas, y de estrategias organizacionales también vimos las estrategias corporativas, las tácticas y las funcionales. En negocios y las funcionales, que fue lo que vimos, terminamos de ver la clase pasada. ¿A qué hora empezaría el parcial? A las 6:15. Sí. Profe, ¿se abre alguna actividad en el campus? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, tenemos un formulario y va a estar seguramente programado para que a partir de las 6:15 ustedes lo puedan abrir. ¿Sí? Y lo puedan Perfecto, trabajar gracias. hasta, no sé, pondremos 2 horas, 8:15. Ustedes lo envían y eso queda en el drive nuestro. Capaz él nos rindió a través del aula, sí, profe. Bueno, no sé si él cursó el año pasado o no, por eso capaz que pregunta, ¿cómo sería? No, yo Sí. empecé este año y no rendí nunca por acá en la facultad, digamos. Sí, igual si podemos le vamos a avisar ahí, le vamos a dar las indicaciones a Gabriela, así se en el grupo de WhatsApp. Sí, profe, lo que pasa es que preguntábamos, porque el año pasado tuvimos una experiencia muy mala con química, que nunca nos dijo la profesora que nunca se podía volver atrás. Entonces, la verdad que nos perjudicó bastante, porque uno iba haciendo los puntos, y vos decías, bueno, esto lo dejo porque no me acuerdo en estos momentos y lo encaro después. Y no podías volver atrás, y entonces, nada, te iba restando puntos. Por eso uno también le pregunta cómo es la modalidad del campus. Pero seguramente que pasó porque la profe no sabía. Lo mismo me han lo planteado hizo a en la propósito. No, pero lo hizo a fue la única propósito. materia. Lo reconoció, lo reconoció, pero no lo avisó, profe. Lo reconoció. Porque nosotros por ahí nos pasó, a mí me pasó en el CEN 35 que yo no podía después corregir, porque no presté atención y había una opción que tenía que ser el tema que lo tenía que poner, y no lo pusieron, entonces yo lo corregí, no podía mandárselo a nadie, y nadie lo recibía. Bueno, pasó algo raro, pero fue más que nada un error por no prestar atención de un detalle. Pero a nosotros en la UTDF nos preguntaron lo mismo, por eso te digo, Paola, que a ellos les pasó con una materia que tampoco podían volver. Entonces dice, por favor, profe, no pongan esa condición porque se complica, porque estamos haciéndolo, no nos acordamos, adelantamos, qué sé yo. Y sí, yo pensé que era por ahí algún profe que no sabía y lo había hecho y no, viste, o ponés, se puede corregir 2 veces, ponele. Entonces ya, si fuiste una tercera vez a completar tu idea, ya está, no te deja. Entonces, viste, por ahí es eso también que hay que prestar atención y de última avisarlo. Si vos decís, bueno, vos como profesor decís,
que lo puedan corregir 2 veces, pero no 3, bueno, decís, tienen oportunidad de corregir y de editar 2 veces, punto. Pero muchas veces el año pasado sobre todo pasó que era tanta la diversidad y la información que nosotros teníamos que tener y no teníamos que se nos pasaban algunas cosas. Por ahí cometer esos errores. Pero bueno, si lo hizo a propósito y no lo avisó, no sé qué sentido tenía, porque realmente es como que no, ¿qué evaluás? Que seas ordenado y como muy, como diría, muy obsesivo de terminar la primera para hacer la segunda, para hacer la tercera. En general, digamos, el alumno va a lo que más sabe. Nosotros siempre decimos, primero hagan las que están seguros y después dejen, porque si se quedan pensando en las 2 que no se acuerdan bien y no hacen nada más, pierden el tiempo. Entonces, no tiene sentido, Sí. me parece a mí, qué sé yo. Es que todos siempre hacen así, agarran el examen, comienzan a leerlo primero y cuando se dan cuenta arrancan por las 5. No, pero es que nosotros siempre, cuando vemos a algún alumno, cuando es presencial, que está pensando, deja esa pregunta, hacé las que sabés y después déjalo para el final, porque si no, no avanzás y en el último minuto están escribiendo apuradísimos y no hicieron nada y decir, no, contestar las preguntas que sabes bien, que estás seguro y después ponete a pensar, porque si no, no es muy productivo, digamos. Así que bueno, no vamos a hacer esas cosas con ustedes. No, nosotros por lo menos no, pero nosotros tuvimos una reunión, esto entre nosotros, seguramente ya no está grabando Gabriela. Ahí está pero en hubo pausa, muchas profe. quejas. Ponele. No, el año pasado hubo muchas quejas de profes de parciales idénticos, entonces capaz que pusieron alguna condición. También yo me enteré de que se mandaban por WhatsApp o por correo, se enviaron. Entonces por ahí algún profe habrá puesto esa cláusula. Bueno, ¿la sabe o no la sabe? ¿Por qué? Porque probablemente alguno pensó que se pasan las respuestas por WhatsApp o por correo. Bueno, nosotros no sé, por lo menos el año pasado con América no nos pasó, pero en una reunión que hubo de profe, por eso les comentaba, hubo este tipo de reclamos por parte de los profes, que tuvieron problemas con algunos alumnos por parciales idénticos, ¿no? Que se confundían hasta la misma respuesta. O sea, las correctas eran correctas, pero las incorrectas eran incorrectas para varios, ¿no? Entonces, vos decís, hay algo raro. Y bueno, yo no lo dije, lo dijeron otros profes. Probablemente sea eso, ¿no? De que le hayan puesto esos limitantes o esas, bueno, tal vez esas opciones, que yo no sé cuáles son esas opciones de si puedes volver o no las conozco dentro del formulario cuáles son, si puedes, si respondiste una vez, 2 veces, si puedes alternar, no las conozco, así que si yo los puse, capaz que ya viene por defecto, o probablemente la podés colocar intencionalmente, ¿no? De que se responda y después no puedes volver atrás. Yo esa opción no la he visto o no la conozco. No, es que el año pasado no tuvimos esa opción, o sea, no pasó con ningún parcial, solo con química. A lo que yo digo, no hay ningún problema en que lo ponga porque está bien, es su forma de evaluar. Por más que si vos sin querer adelantaste, te perdiste de hacer 4 puntos de los 20 que te dio, está bien, perfecto. Pero que avise que no se puede volver para atrás. Porque si no avisa que no se puede volver para atrás, a veces uno va diciendo, bueno, primero lo leo, y qué tal si primero lees todo, y después cuando llega a la 5ª página que tiene el punto 20 o 21 puntos fue, te das cuenta que no puede volver para atrás. Listo, chao, todo tu parcial. Sí, yo lo entiendo y él, como dice la profe América, es lo más lógico, ¿no? De decir, chicos, vayan uno por uno porque después no tienen opción de volver. Claro. Pero sí, como les digo, yo esa opción no la conozco. Si hay una opción dentro del formulario para que no puedas retroceder, pero yo los exámenes que he hecho, abajo te aparece la hora a qué hora lo contestaron. Y supongamos, empieza a contestar a las 18:15.
Y después pone, volvió a contestar a las 19. Y, así que supongo que igual ninguno me reclamó, así que supongo que... Sí, porque son los intentos que vos ponés como, podés poner que haya 2 o 3 intentos como máximo, o podés poner que no tenés límite, y ahí te pone todos los intentos cuándo fueron, en qué momento, te sale. Este tipo de examen creo que lo hablamos, si no el año pasado, seguro que lo hablamos. Este tipo de examen es muy extraño para nosotros porque no estamos acostumbrados a hacer estos exámenes y nos queda siempre la sensación de que no sé si estamos evaluando algo real, porque así como dice Gustavo, muchos se pasan las respuestas, podés preguntar, llamas por teléfono, decís, che, ¿vos cómo lo contestaste? ¿Vos cómo lo contestaste? Yo contesté de esta forma. No lo copiarás, pero tenés una forma es como que lo haces en grupo en realidad, ¿no? Porque nosotros no estamos en la casa de ustedes, no sabemos a quién le consultan, o consultan en internet todo lo que quieran. Entonces, es evaluar hasta ahí, o sea, no sé bien qué te diría, no estoy muy segura, digamos, si sirve como si sirve realmente como herramienta de evaluación, ¿no? En este caso. Nosotros tenemos que cumplir con este requisito que es el del parcial. A mí me deja mucho más tranquila la otra parte del año, donde con Gustavo, bueno, los escuchamos, preparan un trabajo, dicen por qué hicieron esto, por qué hicieron lo otro, que entendieron de esto, que entendieron del otro, y ahí sí, ya uno se queda tranquilo y decir, bueno, sí, entendieron este concepto, lo pudieron bajar, lo pudieron aplicar, entienden qué es, listo, ya está. Después lo de la memoria, si dicen, no, pero cuando usted me estaba tomando, yo tenía acá toda una ayuda a memoria en la computadora. Y bueno, la memoria, yo no tengo buena memoria, así que tampoco me preocupa mucho, el profe no sé, pero yo no. Entonces tampoco, el tema es que entiendan en los temas y los puedan interpretar y los puedan aplicar. Después en la práctica. Bueno, ¿qué es planificar? ¿Cómo planificarías si estás, no sé, en tal sector de la empresa? ¿Qué harías? No sé, ¿cómo definirías una estrategia? Teniendo en cuenta que eso, después lo demás, todos cuando trabajamos y en la vida profesional, lo que vamos a hacer es consultar, porque de todo no nos vamos a acordar, vamos a consultar o en internet o en un texto o a un colega o a alguien que se recibió antes, y bueno, es eso, mucho más no podemos hacer. En este caso, como les digo, esta forma de evaluar, ustedes deben pensar lo mismo también. En muchos casos es cumplir, porque dice, bueno, ¿y acá qué me están evaluando? ¿Qué sé yo? Multiple choice, como decía Michael. ¿Qué evalúas con un multiple choice? No sé, no es mucho lo que puedes evaluar, porque además si se lo puedes preguntar a otro, tampoco, porque no es ni siquiera, voy a decir, bueno, ¿qué entendí de esto? A ver, ¿qué me acuerdo? ¿Qué sé yo? Pero, como digo, tenemos que cumplir con esta formalidad, que es el primer parcial, que ustedes lo aprueben. Vamos a tratar de utilizar dentro de lo posible todas las mejores estrategias para poder evaluarlos de verdad, no para que no aprueben, sino para poder evaluarlos de verdad, no es para buscar que salgan mal. Y que nos pueda servir de alguna referencia, decir, bueno, mira, este tema sí parece que se entendió, no tanto. Más que eso, la verdad que no podemos en este caso. Profe, nunca se buscó la manera de hacerlo presencial, porque uno dice, ¿no? A la mañana y a la tarde tenés un secundario que está funcionando. No sé si normal o casi normal, porque yo no entro al CIERC. Pero sí, hay burbujas. Está bien. Hay burbujas, sí, de 10 alumnos. Ahora, bueno, nosotros no podemos asistir de burbuja de 10 y todo separado y manteniendo la distancia y todo el protocolo. ¿Nunca se planteó en una reunión? Para evaluar, solamente para evaluar. O sea, para evaluar. Hoy no se puede porque estamos una semana. Pero haberlo planteado y decir, bueno, mira, los finales va a ser presencial. Porque los finales no son 50 alumnos. Yo te digo, creo que, yo no estuve en la reunión, pero en la reunión que dice Gustavo, pero te digo que hay una política, si querés, de todo el país. En todo el país, todo lo que es
terciario universitario no es presencial, no está siendo presencial, salvo algunas prácticas y algunas materias muy específicas. Creo que lo están dejando ya para el final, digamos, para el final de cuando todo esté abierto, digamos, ¿no? Por eso creo que no lo han implementado. ¿Por qué no lo hacen en la UTN? No sé si es porque no se hace en ningún lado, o sea, no se hace en la UTDF tampoco. En el CEN 35 creo que hay muy poquito que se está haciendo presencial. Por eso te digo, es como que hay un acuerdo entre, supongo que los directivos de los institutos que trabajan con adultos. Yo no sé, Paola, vos estás en un CENS, ¿no? ¿También? Sí, estoy en el CENS, pero igual hay algunos CENS que son burbujas y otros CENS que está el curso completo, pero todo depende de la matrícula. Claro. Por eso te digo, es como que a nivel de la universidad me parece que no hay. Es que en verdad, nada por presencial. ejemplo, perdón, profe. Creo que tenía que ver, espera Gabriela que termino la idea, creo que tenía que ver también porque no estábamos vacunados los profesores de la universidad. Entonces también creo que por eso no podían, por los gremios y los sindicatos, pedirle a los profes que estén dando clase. Que ahora, bueno, ya, yo por lo menos ya me vacuné, no sé el profe. Pero el profe es muy joven por eso. Así igual, ahora que vacunan desde los 15, me vacuné. No, los 45 están ahora. Sí, acá me llegó en el teléfono, 45, ¿eh? Yo me vacuno mañana, ¿eh? Ah, mira qué bien. Yo me vacuné como docente, no por la edad. No, eso por la edad. Entré Yo me ahí. vacuné porque me anoté a un link que me había pasado Gustavo en enero. Me anoté hace 2 semanas y me llamaron ahí a los 4 días. Así que ya tengo Sí, la también. primera dosis. El ¿Vos te lunes vas me a vacunaron. vacunar, Gustavo? El lunes me vacunaron. Ah, te vacunaron, bien. Ah, entonces tenés... Incubando las defensas. Tengo 49, pero me vacunaron igual. Ah, qué trucho que sos. No, Bueno, pues soy del 71. Ahí ya decía que, está. claro, a fin de año cumplo los años, pero igual Acá, sí. me aceptaron. Ah, profe, Acá, sí. ¿Qué profe, decías? por ahí le decía yo que si hablamos de una escuela que van alternando clases online, clases presenciales diferentes a la facultad, donde, por ejemplo, en su materia, por ejemplo, somos 30 alumnos, son 30 parciales. En un aula no podemos estar más de 15 chicos, como exagerando, con profesores. Mínimo en 2 cursos, 2 días diferentes, usted va a tener que ir en horarios diferentes a la facultad para poder tomar el parcial por lo menos del curso entero. Entonces ahí también está ahí, y por ahí es una sola materia y un profesor donde va a ocupar el doble o triple del horario. Por ejemplo, en física a comienzo de año éramos casi 70, ahora no sé, pero a comienzo de año éramos casi 70 y hay que dividir como en 7 días diferentes. Vamos a la realidad. ¿Cuántos somos ahora? En física, y a veces somos 40, 45 y a veces somos Administración 20. general. Administración Ah, general. 12. 14 menos 2, Ahí está. 12, claro. Entonces no. Sí. Pasa que en su momento también se entiendo. planteó volver, pero solo para los de nivel superior, o sea, tercero, cuarto y quinto, que son poquitos. Claro, en febrero se había planteado eso que dice Gabriela, se había planteado en febrero de la vuelta para los nivel superior, ¿no? O digamos, el tercero, cuarto y quinto. Pero que la matrícula es mucho más reducida, pero bueno, no disminuye la cantidad de contagio, etcétera, entonces se tiene que continuar como está. Y creo que ya es de público conocimiento justamente eso, que creo que ya lo habíamos charlado, que era el nivel inicial, primario, secundario, y sí, terciario y universitario lo van a dejar para el final. Sí, Y yo en el IPE en el IPE está presencial. Sí, por eso le digo, no sé, por lo menos hasta donde sabemos nosotros es lo que dice la profe, también supongo que no es tampoco por el espacio o por organizar burbujas, sino supongo que a nivel nacional es como para disminuir
lo que tienen miedo los Movimiento. especialistas, que es el movimiento de gente. Así que, Imagínate que quizá después de mitad de año hay menos alumnos, pero a principio de año, ¿se acuerdan cuántos alumnos hay en la UTN? Hay un montón, ustedes más todos los de la UCE, más los del profesorado, y entonces toda esa gente junta es un montón, o sea, ahí sí no se podría haber hecho. Quizá en el segundo cuatrimestre, si analizan cuántos alumnos hay, quizá algo de tercero, cuarto, quinto, quizá este año se pueda hacer, ¿no? La verdad que no sé, no he escuchado. Y también, como les digo, por ahí la tranquilidad de que hay muchos profes que ya vamos a estar vacunados, entonces también eso también va a pesar en la decisión, ¿viste? Para que no haya... Yo sé que la gente que está trabajando, por ejemplo, en la UTN, se turnan, no van todos juntos. En la administración, en alumnos, están como de a tres, no sé, de a dos, de a tres. No están todos sí, juntos. trabajan 4 horas. Claro. 4 horas Ah, presenciales, el resto lo trabajan desde virtual. su casa. Y entonces, no sé cuándo esto se volverá a la normalidad. Claro, yo iría más por el lado de cuando se evalúan, ¿no? Los parciales. Sí, Después de dictar la clase, bueno, lo vemos por Zoom, online, virtual. Pero los parciales, un final, presencial, si no son, no es mucho. por ahí, Por ese lado lo sí, llevaría yo, ¿no? por ahí después lo implementan, por ahí a mitad o sea, después de mitad de año, porque también han probado ahora con el tema del colegio, y supongo que sacarán alguna conclusión de cómo les está yendo con el colegio, con el cierre, para ver cuánta gente se contagió y eso. Profe, Porque yo estoy todavía hay trabajando. muchos contagios. Somos la tercera provincia que está con más contagios. Seguimos en el ranking, así que... 108. Como decía en el chat, hay cursos en cuarto año que tienen 4 alumnos, ¿sí? Y no los dejaron volver. Y son 4 alumnos. Creo que nadie volvió presencial en la UTN, me parece. No, en la No, UTN nadie. no. No. Profe, yo estoy trabajando ahí a la tarde en el profesorado, en la UTN, y Sí. somos 4 chicas y nos turnamos. Claro. De 6 a 9 estamos, y lo que es al lado, académica y UCES, también. Son creo que 6 en total y van de a 3 por día y así se van turnando. Y no, a la noche no hay nadie cursando ninguna carrera. Claro. Está todo presencial. Y lo que es secundaria también está a la mañana un grupo y a la tarde otro. O sea, como que a la mañana van español, por ejemplo, y a la tarde van inglés ellos. Eso hace primaria y así está la secundaria también. Y hay diferente porque en secundaria también hay grupos chicos. Hay un grupo, por ejemplo, que tiene 4. Y bueno, por eso se están divididos, porque aparte también está que dividen los últimos años también con lo que los chicos eligen, ¿no? Entonces hay grupos que son más reducidos que otros. Sí, yo entiendo por ahí lo que plantea Alejandro, que yo lo he pensado desde el año pasado, pero bueno, hasta ahora no nos han dado esa oportunidad o esa normativa de ir a tomar un examen, porque seguramente tienen que armar un protocolo, hay que ver si están en concordancia con lo que se baja del Ministerio de Educación. Nosotros dependemos de Nación, en este caso. A nosotros nos resultaría mucho más fácil, igual que a ustedes, tomarlo en forma presencial, pero me parece que por una cuestión ya de alguna norma o algún decreto que esté establecido desde Nación. Entonces, como decía, nosotros al depender de Nación y no de provincia, calculo que debe pasar un poquito también por ahí la situación. Como les decía, en esa reunión que tuvimos, fue el año pasado, pero así como les costó a ustedes rendir virtualmente, tuvieron muchísimas complicaciones, la queja de los profes era la misma, ¿no? De que se les cortaba internet. Hay profes que le hacen poner la cámara para rendir un parcial escrito. Hay profes que le hacen poner el DNI enfrente de la camarita y mostrarle: yo me llamo Gustavo Green. Y bueno, eso es lo que marca también la norma que ha puesto la UTN, pero nosotros no les pedimos el DNI, no les pedimos que tengan la cámara encendida para un parcial, pero hay profes que sí lo hacen.
Sí, sí, a nosotros nos pasó el año pasado eso en análisis que nos pedían que tengamos las cámaras prendidas. Pero nosotros no hay diferencia, pero por ahí la persona que está medio floja de internet, sí. Y sí, por eso te digo. Por ahí no es justo para el que no tiene buen internet, porque se te corta y que te van a poner un 0, porque si te Sí, cortó por no eso. sabés si es que se cortó o vos lo cortaste. Sí, sí. No, y hay chicos No, que hasta para las clases y todo, yo les digo que traten de salir y volver a entrar porque a veces les saca automáticamente, porque tienen mala señal y les saca directamente de la clase o no les deja entrar. A mí también me sí, pasó, había un tiempo que me estaban dando mal y yo pensé que lo decían por decir nomás, hasta que me pasó. Como el COVID, no se cree hasta que te pasa. claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, pero vamos a ver si hay novedades para el otro cuatrimestre, aunque sea con los exámenes. Sí, hay instituciones que van teniendo reuniones con el COE y a medida que va avanzando el tiempo y si está todo bien, es como que van otorgando otras cositas. Hay escuelas que van a empezar a tener educación física, hay instituciones que ahora nos permiten entregar fotocopias, cosa que antes no nos dejaban. Entonces como que de a poquito va a ser un poco más flexible el tema del protocolo. Pero bueno, eso lo determina la institución junto con el COE. Sí. Sí, yo creo que se va a flexibilizar porque no incide demasiado, me parece, tampoco, en el número. Hay mucha gente que se contagia, pero se contagia en todos lados, o sea, no necesariamente en la escuela, ¿no? O en la facultad. Pero bueno, sobre todo a principios de año creo que era imposible que empiece la UTN como la UNTDF. Tienen muchos alumnos, bueno, el CEN 35 también, imagínate enfermería. Tienen, no sé, 100 alumnos, 110, todos juntos en un gimnasio. No podría. No era una locura, pero bueno, por ahí en el segundo cuatrimestre ya siempre los números son más chicos. Y por ahí podés, quizá primer año no sé, pero todos los otros años como decía Alejandro, nosotros acá creo que en la lista hay 12 o 15, no sé cuántos hay. No son muchos. Entonces, quizás se podría. Sí, nosotros el año pasado éramos más de 200 entre química, electromecánica e industrial. Claro, Pero sí, más por de eso te 200. digo. Y en la UTN además se juntan todos los de la UCES en el principio del año y son muchos. Los de la carrera de abogacía son muchísimos, entonces tampoco, ahí cómo haces para medir. Y además los horarios de entrada también se juntaban con algunos horarios del colegio, entonces supongo que por eso también lo tienen que organizar muy bien. Sí, y por ahí también tener en cuenta eso, de que supongamos que te empiezan a dar permiso para una cosa y seguramente alguien va a decir, ah, bueno, ya le dieron permiso, supongamos, a los de administración y por qué no le dan permiso. Y Claro. ustedes, fíjense, los de la UCE están pagando cuánto por mes, carísimo la cuota de la UCE y lo hacen desde la casa. Y no sé, por ahí de andar, más de 10 seguro, pero entonces creo que son los primeros que se tendrían que quejar, pero sí, también creo que la UCE es a nivel nacional, entonces... 15 miles. eh, Sí, creo las que sería... universidades privadas de Buenos Aires están todas haciendo online. Por eso le digo, Bueno, las acuérdense de privadas que... y las públicas también, ¿no? Ujú. Es que les sale más barato, no tienen que pagar mantenimiento, limpieza, esto, lo otro, y si dicen que los alumnos tienen que venir, tienen que seguir con la opción online porque tampoco los pueden obligar porque ellos están arriesgando. Ese también el otro lado. No, pero es que en Buenos Aires no estaba permitido en No. Capital la educación universitaria ni terciaria, más ni secundaria ahora. Así que no pueden. Sí. No, por eso, bueno, acá Tierra del Fuego, o cada provincia tiene su particularidad, por eso les digo, acuérdense que nosotros, o vuelvo a insistir con eso, dependemos de nación. Ustedes fíjense en las provincias grandes que tienen también mucha cantidad de contagios. Nosotros, no sé, creo que más de un 50-60% se maneja en auto para ir a la facu, pero si tenés que usar el transporte público, están en Buenos Aires, por lo que veo en las noticias, a los únicos que los dejan circular en transporte público son a los esenciales. Entonces no pueden autorizar, y bueno, y por eso, como les digo, convengamos que nosotros dependemos de nación, entonces
es un poco diferente a provincia. ¿Sí? Que provincia probablemente está flexibilizando, tienen sus características cada una de las provincias, entonces se toman algunas otras restricciones, algunas restricciones, otras no. ¿Sí? Yo por ahí, como digo, estoy de acuerdo con lo que marca Alejandro, de que los que tienen protocolo, el índice de contagio es mínimo. Yo creo que la gente se contagia, pero no cuando tiene un protocolo, se contagia en otro momento. Pero, bueno, como digo, hasta ahora dependemos de eso, ¿no? En algún momento supongo que vamos a retornar. Bueno, algo pasó, no sé si apagó la cámara. Bueno, no sé si tenían alguna otra consulta del parcial. No, profe, por mi parte no. Y bueno, y por ahí insistiendo o repitiendo un poco lo que decía la profe, lo que nos interesa es que tengan claro el concepto, muchas veces relacionarlo, hay algunos que no tienen experiencia laboral, pero relacionarlo con algún ejemplo, ¿no? Si ustedes no tienen un ejemplo, como digo, porque no tienen experiencia laboral, bueno, tratar de conocer con alguna experiencia que hayan leído o que tengan en cuenta, no sé, alguna persona que sí tiene experiencia laboral. Entonces, eso también les ayuda y nos ayuda a nosotros. Muchas veces le pedimos el ejemplo porque justamente queda a veces muy frío o el tema de la respuesta. No quiere decir que esté mal, pero muchas veces tratamos de reforzarlo con el ejemplo. ¿Sí? Bueno, un ejemplo de tal pregunta, la respuesta más un ejemplo, y les ayuda a ustedes, porque no se tienen que memorizar el texto, más allá de que siempre le pedimos que no se lo memoricen, y nos ayuda a que ustedes vayan relacionando de alguna manera, de que se entienda para qué se utiliza determinada situación, para qué se utiliza la planificación, ¿sí? En qué caso se planifica o un ejemplo de planificación, ¿sí? De un sector, de una empresa chica, de alguna situación. Eso, como digo, les ayuda y nos ayuda muchas veces a nosotros a entender de que se entendió el concepto, porque, como digo, a veces algunos no tienen la experiencia y lo memorizan y se les olvidó una palabrita y se bloquean. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas veces, como les decía, con el ejemplo o tratando de relacionarlo, les va a ayudar y a nosotros también, como que se entendió el concepto. ¿Sí? Y algo más le iba a decir, pero sí, me olvidé. Más que nada eso de tener en cuenta que les podemos llegar a pedir en alguna pregunta algún ejemplo. Bueno, no sé si que pongamos el videito de Chris BCG o tener el micrófono apagado. Si no digo dale, no me dije, no dije nada. No, vamos a ver. Perdón. Bueno. En algún curso de negocios, muy probablemente te hayas topado con la matriz del Boston Consulting Group o la matriz BCG. Este concepto puede sonar intimidante y muy complicado por su nombre, pero esta herramienta realmente es bastante simple. Te la explico a continuación. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan, bienvenidos a Ideas entre Amigos. En este video nos enfocaremos en entender qué es y para qué sirve la matriz del Boston Consulting Group. La matriz BCG es una herramienta que fue creada por la consultora Boston Consulting Group para ayudar a las compañías que tienen múltiples productos compitiendo en diferentes industrias y quieren analizar la posición que tienen sus productos. De esta manera pueden tomar las decisiones de a qué productos de su portafolio le invierten más dinero y a cuáles les dejarán de invertir dinero. Esta herramienta fue creada hace más de 50 años, pero hoy en día sigue aportando valor a las compañías que la utilizan. La matriz BCG tiene 4 categorías de producto.
vacas lecheras, estrellas, signos de interrogación o niños problema y perros. Para clasificar los productos de una empresa en estas categorías se toman en cuenta dos variables: el market share o participación de mercado, que es el porcentaje de las ventas totales que está controlado por un producto en particular. Se calcula dividiendo las ventas del producto de una compañía entre las ventas totales de la industria del producto y multiplicando por 100. Y la otra variable es el market growth o crecimiento de mercado, que nos indica el ritmo o velocidad con la que una industria está creciendo o disminuyendo su tamaño. El crecimiento de mercado se calcula con las ventas totales de una industria en un año menos las ventas totales de esa industria del año anterior. Después dividimos entre las ventas totales del año anterior y multiplicamos por 100. Estas dos variables nos sirven para crear la matriz en la que clasificaremos los productos de una compañía en 4 cuadrantes diferentes. Pondremos en un eje alta participación de mercado y baja participación de mercado, y en otro eje colocaremos crecimiento de mercado alto y crecimiento de mercado bajo. Da igual en qué eje coloques cada uno mientras interpretes la matriz adecuadamente. Ahora que ya tenemos los cuadrantes de la matriz, vamos a los tipos de productos que van en cada cuadrante. Primero, las vacas lecheras o cash cows. Son productos exitosos para una compañía que suelen ser líderes con una alta participación de mercado y se encuentran en una industria madura que ya no está creciendo mucho. Las vacas lecheras son productos que le generan grandes ingresos a una compañía sin tener que invertir mucho dinero por su buena posición en el mercado. De esta manera sostienen a la compañía en el presente, pero por estar en una industria que no crece, quiere decir que no le será de gran ayuda a la compañía en el futuro. Después tenemos a las estrellas, que son productos con alta participación de mercado en industrias con alto crecimiento. Un producto estrella requiere mucha inversión de parte de la compañía para mantenerse creciendo y seguir siendo líder de mercado, por lo que es posible que la empresa gaste lo mismo o más de lo que generan las ventas del producto. Los productos estrella eventualmente se pueden convertir en una vaca lechera para la compañía, si logran mantener una buena participación de mercado cuando la industria deje de crecer a ritmo acelerado y llegue a su etapa de maduración. Luego tenemos los niños problema o signos de interrogación, productos con baja participación de mercado pero que están en una industria que crece rápidamente. Llevan el nombre de signo de interrogación o niño problema porque tienen un alto potencial por el crecimiento de la industria, pero depende de que logren aumentar considerablemente la participación de mercado para aprovechar este potencial. La última categoría de la matriz BCG son los perros, productos con poca participación de mercado en una industria que no está creciendo. Si un producto perro es rentable para la compañía, lo puede conservar como mascota, ya que genera más de lo que se le invierte. Pero si no es rentable, es decir, genera más gastos para la empresa que ingresos, entonces tendrían que ponerlo a dormir. Veamos un ejemplo con una empresa de tecnología como Samsung con la información que podemos encontrar en internet. Es importante aclarar que dependiendo de tus fuentes de información y de qué tan actualizadas están, el resultado que obtendrás puede ser diferente. Comenzando con los smartphones, que es uno de los productos más populares de esta compañía. Obtuvo una participación de mercado en 2020 superior al 22%, siendo el líder de la categoría. Ahora, viendo el crecimiento de la industria de los smartphones, encontramos que ha llegado a un punto de saturación y que lleva años con un ritmo de crecimiento negativo, por lo que para Samsung los smartphones serían en este momento su vaca lechera o cash cow, por su alta participación de mercado en una industria de crecimiento bajo. Ahora pasemos a las pantallas o televisiones Smart TV. En esta categoría, Samsung también tiene una participación de mercado superior al 20% y también es líder de la categoría. Esta industria ha tenido crecimientos importantes en los últimos años y se pronostica que siga creciendo en el futuro, por lo que las Smart TV serían para Samsung sus productos estrella, con alta participación de mercado en una industria de crecimiento alto. Ahora pasemos a los smartwatches. Esta categoría ha sido dominada por Apple en los últimos años, teniendo una participación de mercado de casi 50%, seguido por Samsung con cerca del 13%. La industria de los smartwatches es relativamente nueva y se ha mantenido creciendo a un ritmo muy acelerado, y se pronostica que el crecimiento siga así en los próximos años. Considerando el potencial que tiene esta industria de crecimiento alto y que Samsung en este momento no es líder y tiene una participación de mercado relativamente baja, los smartwatches serían los signos de interrogación o niños problema de Samsung. Por último, veamos las tablets. Esta industria también ha sido dominada por Apple desde que introdujo la primera iPad en 2010 y actualmente sigue teniendo cerca del 30% de participación de mercado. Esta industria ya no está en su mejor momento, ya que había
visto ritmos de crecimiento en porcentajes negativos desde hace años. Samsung no tiene necesariamente una participación de mercado baja, ya que es el segundo lugar con cerca del 20%, pero por no tener el liderazgo y estar tan atrás contra el líder Apple, vamos a considerar que tiene una participación de mercado baja, por lo que para Samsung las tablets serían sus perros o mascotas, estando en una industria que se hace más chica y con una participación de mercado relativamente baja. Las decisiones que puede tomar una empresa después de ubicar sus productos en la matriz son las siguientes. Las compañías deben ordeñar a las vacas o sacarles la mayor cantidad de dinero posible para tener fondos que puedan reinvertir. Deben invertir mucho dinero en sus estrellas, pues tienen mucho potencial para el futuro. Deben descartar o invertir en los signos de interrogación, dependiendo del potencial que tengan de convertirse en una estrella. Y deben liquidar, disolver o reposicionar a los perros. Las compañías deben tener presente la importancia de balancear su portafolio de productos, pues siempre deben de buscar tener vacas lecheras y estrellas para cubrir su presente y su futuro. Pero inevitablemente en el proceso introducen productos nuevos que serán signos de interrogación al entrar en la industria, o tienen productos con los que fracasaron y acaban siendo perros. Es importante mencionar que esta herramienta tiene limitaciones y críticas. Por ejemplo, a veces es muy complicado o hasta imposible conocer la participación de mercado de industrias muy pequeñas o nuevas. Por otro lado, tener una participación de mercado muy alta no significa necesariamente que sea un producto muy rentable para una compañía. Tenemos el ejemplo del parque Euro Disney, que tenía una participación de mercado muy alta, pero tuvo pérdidas millonarias por muchos años. Por lo tanto, la matriz BCG debe utilizarse en conjunto con otras herramientas de negocios que consideren factores como la rentabilidad, ya que esta herramienta no lo toma en cuenta. Y bueno amigos, hasta aquí dejaremos el video. Espero ahora tengas una idea más clara sobre lo que es la matriz BCG y sus usos. Dime en los comentarios qué otros conceptos de mercadotecnia te gustaría que explique en el canal. No olvides darle me gusta a este video si te gustó y no olvides suscribirte con campanita de notificaciones. Bueno, lo ha explicado mejor que yo, así que por eso preferí poner el videito. Sí, no, además de la explicación, por ahí el ejemplo creo que termina de hacerse entender más, me parece. No sé qué opinan los chicos, pero por ahí con el ejemplo se entendió más de qué se trataba. Nadie va a decir nada. Sí, sí, profe, se entendió. Ah, bueno, si no, estamos en problema. No, la idea es que lo entiendan. Esta es otra herramienta más, ¿sí? Así como vimos el FODA, el profe habló de las 5 fuerzas de Porter, y sí, todas estas son herramientas para el tema de la planificación. Se utilizan algunas en algunos casos, como decía el que exponía, digamos, por supuesto que algunos tienen críticas, pero sirve por ahí para entender un poco más cómo se ven los distintos negocios, ¿sí? En este caso los productos, para las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que generan? Así que, bueno, si les parece, dejamos acá, ¿no? Y los vemos ya para no sé si los vemos, pero sí, vamos a hacer esto. Para la próxima, vamos a dejar el formulario del parcial para que ustedes lo puedan abrir a esa hora, y alguno de los dos o los dos vamos a conectarnos, sobre todo al principio, de 6:15 hasta 7:15, seguro, para que si ustedes tienen dudas con alguna pregunta, se conecten, ¿sí? Y nos puedan preguntar. No hace falta que estén conectados todo el tiempo, que hagan el parcial. Si quieren pueden hacerlo, pero no hace falta. Pero sí, si alguno tiene una duda sobre alguna de las preguntas, alguna de las consignas, pueden entrar y decir, profe, acá lo que usted pide es tal cosa o tal otra, ¿sí? Eso sí podemos hacerlo para que tengan por ahí la posibilidad de preguntar o de hacer un comentario, no sé, lo que quieran. ¿Les Dale, parece? buenísimo, profe. Bueno, entonces estamos.
¿Sí? Entonces entra hasta planificación, acuérdense, la primera parte de la unidad 3, va, lo que hemos visto hasta hoy. ¿Mm? Buenísimo, profe. Bueno, chicos, gracias por estar, por participar. Hicimos un poco de catarsis, hicimos algo del FODA. Por y ser vimos la matriz del decena que criterio. queda. Así que bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Buenísimo, El profe, 10. nos vemos. Gracias. Chao. Dale. Buenas noches.